Visitamos la delegación de Iztapalapa en la 181 representación de la Semana Santa. La obra de teatro se llama El Día Después y vamos a hablar de por qué le pusieron este nombre. El día después del funeral, el día después de una pérdida y el día después en que nos damos cuenta de lo que ha sucedido. Muy buenas noches, esto es Calle 11, su programa de revista para la televisión, alérgico a cualquier tipo de desilusión. Hoy visitamos el Museo Nacional de Antropología. Ahí está Simón Gerbeau con una exposición donde a través de las manos se habla de la Ciudad de México. Expo Carnal, no se la pierda, ni la entrevista ni la exposición, vale muchísimo, muchísimo la pena. Y de ahí nos venimos a estos sillones para hablar de El Día Después. Una obra de teatro que intenta pues trabajar el duelo y trabajar la importancia de el tanatólogo en una vivencia que nos tocará a todas y a todos, si no es que nos ha tocado ya, y de la cual hay mucho todavía que aprender. Y finalmente, Alush Khan, es un par de músicos formados en la tradición clásica que se pasaron a la música techno. Arrancamos, desde luego, con Michelle Cisneros y los videos que nos manda el público de la calle y desde la calle. Viernes de Ixchel Cisneros, aquí en Calle 11. Y de Ricardo Rafael. No, hombre. Y de toda esta familiota. Miren los videos que nos llegan. Están llegando más y más. Y algunos ya se vuelven muy profesionales. Y muy recurrentes, ya tenemos reporteros y reporteras muy recurrentes que nos mandan sus videos. Yo a veces me pongo así como de ingenioso. Ajá. Cuando voy a comprar flores, digo, me pone nubecitas y me pone estos lilies y ahora quiero unos sacar. Tú te armas tu ramo. Y queda horrible. O sea, el florerista tendría que decirte, o la florista tendría que decirte, no, señor, esas flores no van juntas. No van juntas. Y Felisa sí tuvo la humildad de preguntar. Justo Felisa fue al mercado de Jamaica, que también ya la conocemos porque ya nos ha mandado varios videitos por acá. Y no solo nos enseñó el mercado, sino platicó con una persona que se dedica a eso y cómo puedes ahí armar tu ramo y todo. Yo la próxima lo que voy a llevar es de una vez mi florero, ya para pues qué sí. llevo. En fin, Felisa en Jamaica. Amistades dudantes, hoy estamos en uno de mis mercados favoritos, el mercado de Jamaica. Este mercado fue inaugurado en los años 50. Aquí encuentras todo tipo de flores, arreglos, plantas y macetas. Entre tantos colores y olores, seguro te llevas el detalle perfecto para cada ocasión. Se parece a la bugambilia esta. Hoy estamos con Eduardo de Flores Leal. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ya voy para 9 años en este negocio. Sí, es un negocio familiar, pero también es aparte, porque la gente trae aquí su flor y yo le hago el ramo independientemente de donde la compre. Viene aquí, yo se la limpio, se la acomodo, le pongo papel, moño. ¿Por qué crees que se regalan más flores? Yo creo que de cumpleaños a cierto punto, y también está como que el que va a pedir perdón, porque sí es parte de... ¿Y cómo sabes quién es el que pide...? No preguntamos, eso no preguntamos. Entre más grande el ramo, es como que... Bueno, yo le pregunto, ¿o es para regalar o es para pedir perdón? Vemos ya dependiendo de cada cliente. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer ramos? Las emociones, yo creo que lo que produces dentro de... Porque, por ejemplo, yo te hago un ramo y yo sé que tú llegas con tu ramo y es como que... felicidad. La mayoría de la gente cuando llegas con un ramo llora, pero llora de felicidad, entonces es como que produzco emociones con mi trabajo. Más o menos, como ¿cuánto cuesta hacer un ramo? 70 pesos en 150. ¿Qué cosas nuevas se le ponen ahora a los ramos? Mariposas, coronas. Bueno, ahorita por ejemplo acaba de salir la tendencia de que prende el ramo. Le pones un corazoncito enfrente y prende el papel china y trae el recado al final. Está padre también. Es que esto es innovar, viendo qué es lo que va a tendencia para que la gente... ¿Y qué tal el cansancio aquí? Sí, es bastante. Me dedico a hacer algo que te va a gustar, no algo que vas a venir una vez y ya no vas a volver a regresar. La nena. Mira, ya llegó la nena. Es que aquí trabaja la perrita también. No, aquí está. Empleada de ella. Tú eres el empleado. Sí, ¿Cómo ella se llama? Nenet. Nenet. Ella es la dueña del negocio, yo solo soy empleado, la verdad. Perfecto. Carril 2, muro 60 y buenos ramos se van a llevar.
No hay otra cosa, sí, la verdad. Muchas, Y pregunta por Nenet. Nenet, cuando lleguen a preguntar por Nenet, hay precio especial. muchas gracias, Eduardo. No, para servirte. Cuando gustes, aquí te esperamos. A ver, me voy a llevar uno. Amistades dudantes, pues yo ya llevo mis flores porque Eduardo nos regaló unas rosas preciosas. Voy a ponerlas en agüita y nos vemos la que sigue. Carril 2, muro 60. Aquí no cobramos la publicidad. hay Pero que está decir. muy bueno porque además, como dice, él comparte su arte. Tú puedes llevarle las flores que tú quieras y él te las arma bonito. No te va a pasar como me pasó a mí un día, ¿Qué? que quería pedir perdón Ajá, y como llevé dice. girasoles. Y la persona detestaba Los los girasoles. girasoles. Entonces luego tuve que ir por otro ramo más Para grande pedir para pedir perdón perdón del por los perdón. girasoles. Entonces, No, ahora como dice ya cada vez le van innovando. Los ramos estos que se les llaman buchones, que tienen dólares o billetes de 1,000 pesos, además de las rosas. papel china que prende. Sí. Esos van a subir con los aranceles, seguro. ¿eh? Corazones, echan fuego, lucecitas. No, hombre, esto ya está muy elevado. Pero a mi abuelita le llevaban una rosa, ¿no? No, bueno, a mí- Hoy compré una flor y llovía, dice la canción. Una flor, ¿no? A la mía eran claveles, pero igual así el ramito y ya. Ahora, ¿Clavelitos o claveles? claveles. Pues sí, es cierto que las flores son emociones. Ay, sí, ¿Tu flor favorita? el clavel. ¿Y cuando hay que pedirte perdón? Las rosas también me gustan mucho y pues así le invierte un poquito más. ¿Has pedido perdón llevando flores? Sí. ¿Qué sí, llevaste? sí, rosas, ¿Rosas? ¿Blancas? ¿Negras? rojas. Rojas. Muy bien. ¿Qué hiciste? No. Está Chisme buenísimo, ¿eh? completo. Muy bien. Oye, te invito a Iztapalapa. ¿Está bien? ¿Por qué a Iztapalapa esta semana? Pues porque Semana Santa es creo que el lugar más concurrido en la Ciudad de México. ¿Por qué en Iztapalapa se hace la procesión y no en Miguel Hidalgo? Ah, pues ahí nos va a contar a nuestro público que nos mandó su videíto, Es un tema colérico. como colérico. Ajá. ¿Ve el video? A ver. Tiene que ver con lo colérico. ¿Ok? Bueno, más o menos, con la cólera. Y yo así de ok. Vamos a Iztapalapa justamente en este fin de semana de Días Santos. Visitamos la delegación de Iztapalapa en la 181 representación de la Semana Santa. Hoy es Jueves Santo. Las actividades inician en la Casa de los Ensayos, de donde se realiza un recorrido por los 8 barrios de Iztapalapa para presentar el elenco que participará en la representación. Cristo, la Virgen María, Pilatos, Herodes, el Concilio, los apóstoles romanos, la caballería y además también los acompañan los nazarenos. El origen de esta representación es debido a una promesa que se le hizo al Cristo de la Cuevita, cuando en la epidemia el milagro del cólera morbus. La representación es hecha con la cooperación del pueblo de Iztapalapa, para la elaboración de templetes, escenografías, vestuario, alimentación, entre otras cosas. En el caso de los libretos son una adaptación de varias lecturas, y los papeles son interpretados por gente del mismo pueblo de Iztapalapa. Cabe señalar, como ellos mismos lo dicen, que no son actores. El personaje principal es Cristo, quien se elige por convocatoria y votación. Este año fue interpretado por Christopher Gómez. Actualmente la representación de la Pasión de Cristo es reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México y se busca que la UNESCO lo reconozca Patrimonio Intangible Cultural de la Humanidad. La representación es realizada más que por una manda, es hecha por amor y fe. ¿Ha sido? No. Y la verdad, no sé si vaya nunca porque así los tumultos y el sol no son mis mejores ¿Te amigos. roban? Sí, no. Pero lo he visto muchas veces en la televisión, me parece impresionante. Hace 2 años fuimos a platicar con quienes se preparan y, Sí. y la verdad es que la condición física, No, la sí. concentración, o sea, si es deporte de alto riesgo, Total. hacerla de Jesucristo y no solamente de los Sí, no, romanos, todos en fin, y las todas las que mujeres. están ahí. Sí, además, en el llueve, truene o relampaguee, ahora sí, como decía mi abuelita, ahí están. Y no se te olvida. Pues ya viste por qué es colérico. Ya vi, que ya vi. hubo cólera y entonces le ofrecieron que si se curaban los enfermitos Sí. y la epidemia no arrasaba con todo Iztapalapa, entonces iban a hacer la procesión de bien. Sí. Y pues una tradición, una de las más grandes tradiciones aquí en la Ciudad de México, que además es la alcaldía que en estas épocas más visitada seguramente. Y vi que te paseaste
por estos murales que a mí me encantan, Sí. que están ahí en esta avenida Yucatán, ¿no? Rumbo a la Roma, que cruzas Insurgentes y tú vas viendo unos formidables. Y Sí. veo que te clavaste con uno de ellos en concreto. Porque normalmente, o sea, como que esos murales son de diferentes artistas y muchas veces no tienen una temática. Y lo que me llamó mucho la atención es que están dedicados a un personaje que además yo conocí, no lo conocí personalmente, sino lo ubicaba, que desde los 70 era un artista plástico muy enfocado a los temas sociales y políticos y así, y que falleció en diciembre del año pasado. Le decían El Gritón, Antonio, se llamaba Antonio Ortiz Herrera, y me llamó mucho la atención que todos los murales se ve que son de diferentes artistas y es para conmemorar a este artista Al plástico. Gritón. A ver, pues vamos a ver. Vamos. Dudantas y dudantes, fíjense que quiero confesarles que soy muy fan de la Ciudad de México, donde puedes toparte con una expresión artística en cada esquina. Yo andaba caminando por la colonia Roma Norte, específicamente en la avenida Yucatán, un eje súper concurrido, sobre todo en las horas de mayor tráfico, en la tarde o muy temprano en la mañana, y en un muro me encontré con este maravilloso reconocimiento a la carrera de un gran artista plástico y muralista. Antonio Rafael Ortiz Herrera, mejor conocido como Antonio Gritón. Gritón inició su carrera en los años 70, con un marcado compromiso hacia los temas sociales y políticos. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pero también fue autogestivo. Entre sus obras más conocidas está el mural de 250 metros cuadrados en Londres, el diccionario visual náhuatl Serpiente de Metal, y uno de sus proyectos más famosos es la antena para cambiar el mundo desde la complejidad. Además de su obra artística, Gritón fue promotor cultural y fundó la revista Réplica 21 y también el Museo Público de Arte Contemporáneo de Tlalpan. Falleció en diciembre de 2024, pero su arte se quedará entre nosotros para siempre. Ah, qué descubierta. Sí, y así caminando yo por ahí justo iba, y a mí esas cosas de la Ciudad de México me encantan cuando vas pensando muchas cosas, el trabajo, los niños, el tráfico, no sé qué, y de repente te encuentras con algo que te saca de tu contexto y dices como, wow, ¿no? O sea, y me puse a investigar más sobre él, porque yo solo lo ubicaba, pero no tenía tanto contexto de su trabajo. Chel, nos vemos el próximo viernes. Acá andaremos el próximo viernes. Disfrute usted, por favor, el domingo de resurrección. Sí. Es y- sábado de resurrección y domingo... de gloria. No, No, al revés. Sábado de gloria y domingo de resurrección. ¿Qué Se iba ve a que decir mi nuestro lado- abuelita ya? Que se me Nuestro olvidó lado todo lo que me... católico, perdón. Sí, sí. No pasas el examen. No. ¿El Padre Nuestro te lo sabes? Sí me lo sé. Me tranquilizas. Bueno, nos vamos. Vámonos pues. Vámonos a la calle. Esto es Calle 11. La Ciudad de México es un gigante amorfo, no es hombre, no es mujer, es un gigante que despierta todos los días con una figura distinta. Es alguien que va caminando, corriendo según el día. Esta noche Calle 11 hace esquina con la galería del Museo Nacional de Antropología e Historia. Hay una exposición aquí que no debe usted perderse. La ciudad carnal, carnal en los dobles sentidos. Uno, la amiga, la carnala. Y del otro lado, la carne, que en efecto nos lleva tatuada esta ciudad. Le agradezco muchísimo a Simón Gerbeau que nos Muchas reciba. gracias. Conductor de este gran proyecto. Lolbe, muchísimas gracias, participante de este No, de gracias este a proyecto. ustedes. Nos reciben muchas manos. Vamos a tener que explicar despacio por qué la piel y las manos y las siluetas son parte de esta obra colectiva donde en efecto pues participa el público y participan ustedes los artistas. Simón, cuéntanos de qué va Ciudad Carnal. Ciudad Carnal es una crónica contemporánea de la Ciudad de México, basada en un trueque que realizamos con más de 1000 habitantes de la ciudad, donde realizamos un retrato dibujado a contra de fotografía de su mano y es una entrevista donde las personas contestaban ¿quién es la Ciudad de México? Entonces, háblame de la ciudad como si fuera una persona y ¿quién es Tenochtitlan? Entonces, la idea es poder describir la ciudad como un personaje y la mayor parte del tiempo las respuestas dan paso a un tipo de autorretrato. Entonces es una crónica imaginaria
de la Ciudad de México. Es un juego de espejos, porque si yo digo qué personaje es la Ciudad de México, quizá en realidad lo que estoy respondiendo es quién soy yo en la Ciudad de México. Correcto. Y eso no lo esperábamos y lo vimos aparecer escuchando las respuestas de las personas que participaron en el trueque. Ahora entiendo por qué amamos tanto a la Ciudad de México y a veces por qué la odiamos tanto. Es una relación con nosotros mismos. Sí, es una relación compleja. Es una mujer que contiene las lágrimas. Esta llora en silencio todas las noches. Es una mujer madre soltera que tiene 2 trabajos. A pesar de ello, tiene un carácter aguerrido, fuerte, poderoso. Contiene las lágrimas tratando de pensar que va a cumplir en algún momento todos sus sueños. Lolbe, me da mucho gusto que nos acompañes. Tú eres parte de este colectivo de artistas que participó en el esfuerzo. Cuéntame un poco cómo es un colectivo de artistas, porque no es la obra de Simón Gerbeau, aunque él conduce el esfuerzo, sino que hay otras personas y luego el público que es parte de esta creación. Sí, claro. Bueno, además de nosotros, obviamente el público fue pues la piedra angular de este proyecto. Mi labor dentro de Carnal fue la toma de fotografías y la realización de las entrevistas. Entonces, pues me siento muy honrada de haber sido invitada a este proyecto y de haber participado y de haber podido convivir cara a cara personalmente con todas estas personas, aunque hayan sido 3 minutos de entrevista, 2 minutos de entrevista, pues al dialogar y al intercambiar estas ideas, pues te enteras mucho de la persona con la que estás hablando. Entonces, déjame comenzar con el tema de las manos, porque aquí hay público, están viendo justamente la exposición, pero algunas de las personas del público están buscando sus manos, como si las hubieran extraviado hace algún tiempo y a ver si las pusieron en la exposición. Cuéntame un poco, a ver, llego yo y te digo, yo quiero participar. Sí. ¿Qué sigue después de eso? Entonces la primera etapa fue realizar un retrato dibujado de la persona, entregárselo. ¿En lápiz? A lápiz y en pintura también, dependiendo, éramos 3 dibujantes. Y este retrato se considera como la moneda de intercambio del trueque. Porque ¿Son retratos muy detallados o es caricaturas, son trazos? Son más bien intentamos captar la personalidad de quien está frente a nosotros. En promedio se realizaron entre 10 y 15 minutos porque al final este trueque lo realizamos más de 1000 veces, entonces se extiende sobre un tiempo largo. ¿Alguien se fue decepcionado por su retrato? Puede ser, nadie nos dijo. Gente muy educada, ¿no? Pero aquí están, entonces quizás les pueden preguntar a ellos. Hay unos vienen con sus retratos de Entonces primero pasas, te toman el retrato, sí, te lo entregan y entonces va el otro lado del trueque. Y entonces tú sacas tu cámara y la mano, que es un órgano tan parecido en los seres humanos, aquí me parece tan distinto dependiendo quién haya sido. Es como, en efecto, si la personalidad de esas 1000 personas estuviese reflejada en estas manos, ¿lo ve? Claro, a la hora de tomar las manos pueden decir muchísimo de una persona, desde detalles como traer o no barniz de uñas, si este barniz de uñas está mordido de ansiedad o no, si se trae anillo, si no se trae anillo, si está el reflejo de muchas manchas de días soleados, si está alguna cicatriz de tu primer perrito, ¿no? Todas estas cosas al final se ven reflejadas en las manos, entonces capturarlo te dice mucho de una persona. Tenochtitlan también siento que fue pariente de México, ¿no? Porque es como esas personas que se apellidan González, que todo el mundo se apellida González, porque tienen algo en común, pero para rastrearlo será imposible, ¿no? Tenochtitlan es esa persona que se apellida González, Pérez González. Entonces, sabes que seguramente puede ser familiar tuyo, pero no sabes si es del sur, si es del norte, si viene de otro país. Tenochtitlan era una persona que prefería ser temido o ser respetado a ser considerado o encariñado, ¿no? Como atesorado. Las señas, porque excepto una seña obscena, que ya la había yo visto, las demás poses parecieran en efecto elegidas. Bueno, quizá también la seña obscena, ¿verdad? Pero elegidas por la persona invitada. ¿Tú les decías como quieras o le decías, ahora a ti te tocó la B de la victoria, no, o los cuernos de la pareja feliz? Les ofrecimos tomar una pose libre.
a veces inspirándose a cuál fuera su relación con la ciudad. Y la idea de la mano es que es como el segundo rostro del cuerpo. Entonces la identidad aparece muy claramente en la mano. Cuenta muchas historias como un paisaje narrativo y por eso nos interesó, como escuchamos voces que nos hablan de alguien, también ver las manos al mismo tiempo es como tú como espectador con tu imaginario pues imaginar quizás una silueta. Lo dices muy rápido, pero me parece una frase bellísima. Las manos son el segundo rostro del cuerpo. Sí, correcto. Totalmente. Pero dentro del cual no vas a captar una emoción, no vas a leer, intentar entender lo que quiere expresar este rostro. Entonces la mano es un acercamiento a la identidad y la alteridad que es mucho más lento y que es mucho más abierto y libre a la vez. Es un mundo en llamas. Como cualquier relación con cualquier persona a la que has aprendido a conocer, a querer, sabes que no podrías estar con otra persona. Es lo mismo. ¿Qué dice la mano de la ciudad? Porque ya entendí qué dice de las personas. Yo te confieso que veía estas manos y pensaba la cantidad de veces que para no aburrirme en el transporte público voy viendo las manos de quienes vamos agarrando el tubo, el asiento. Creo que es el lugar donde más me he fijado en manos, pero no sé si sea yo y mi obsesión, Lolbe. Exactamente eso es el origen del proyecto, de observar manos y pensar que se tenían que valorar estas manos cotidianas, estas manos anónimas y al final conformar un retrato colectivo de los habitantes de la ciudad y de la ciudad al mismo tiempo. Hay una animación, o sea, aquí estamos viendo estas fotografías, pero si pasamos a la siguiente sala, ahora está en pantalla, hay una animación muy rápida de todas estas manos y en realidad parecía una sola mano que es capaz de volverse como de cambiar, ¿eh? Es una metamorfosis de la mano muy impresionante. ¿Qué es esa pieza? ¿Y por qué justo es en esa pieza donde veo aparecer pues algunos de los edificios icónicos de la Ciudad de México? Esta pieza, la idea es una mano se mueve porque está conformada por miles de manos. Entonces es esta idea de lo mismo y lo diferente a la vez. Es decir, que todos tenemos una mano, es el mismo mecanismo, nos sirve para realizar acciones en común. Yo me puedo proyectar en la mano del otro, pero al estar conformada por una gran diversidad, eso es lo que lo permite ponerla en movimiento. Sí, como menciona Simón, es encontrar la similitud entre toda la diversidad que existe en la Ciudad de México. Creo que somos más de 8 millones de habitantes en la Ciudad de México y nosotros para el proyecto elegimos entrevistar, retratar y fotografiar personas en 2 puntos distintos, en la Biblioteca Vasconcelos, al norte de la ciudad, y también en el Centro Cultural Nelson Mandela, en Polanco. Entonces, pues bueno, sí notamos que la diferencia de las personas, ¿no?, en diferentes puntos de la ciudad, y la diferencia dentro de esos mismos puntos de la ciudad, pues era lo que enriquecía las descripciones y enriqueció el proyecto. Un hombre enojón, una mujer con un vestido de esos tradicionales y unos zapatos cafés, feliz y de pelo negro. Ahora, platicabas 5 minutos con cada persona entrevistada. ¿Qué les preguntabas y cuáles fueron las respuestas que a ti más te impactaron, Lolbe? Bueno, lo que preguntábamos era, como describió Simón, si tú pudieras describir a la Ciudad de México como una persona, ¿cómo la describirías? Y después la misma pregunta, pero con Tenochtitlán. ¿Y qué te decían? ¿Llevaría mis pantalones, llevaría mi pelo, llevaría mis ojos o qué te decían? Curiosamente no hubo tantos autorretratos a la hora de describir. Mucha gente pues describía más bien gente que conocía, o también, por ejemplo, hubo un caso de una madre cuyo hijo estaba desaparecido y entonces nos empezó a describir a su hijo. Pues los niños tenían unas respuestas también bastante creativas, los principales adjetivos que te dijeron los niños. Pues los niños se dan cuenta de muchas cosas. Nos mencionaban que era alguien muy trabajador. Muy era trabajador. Una persona, sí, trabajadora, pero juguetona. Nunca dejaban de lado
describir que estaba ahí la diversión presente. Déjame cerrar con la última parte del recorrido de la galería. Hay una serie de siluetas de seres humanos en efectos distintos. Supongo que son estas descripciones de la ciudad. Pero hay uno en particular que me llamó la atención. Un diablito de la Merced. ¿Cómo llegó ese diablito de la Merced a ser una de las siluetas que caracterizan a la ciudad? Creo que corresponde a una identidad muy peculiar de la Ciudad de México, es que es un lugar comerciante, entonces que se transita mucho y que al final el diablo es ese objeto que carga otros objetos pero recorre la ciudad también de alguna manera. Es un artefacto también que es icónico de la ciudad, que todos conocemos, que vimos en el centro, en otros espacios. Y esta idea de esta ciudad que está todo el tiempo en movimiento, muchas personas que entrevistamos comentaron eso. Entonces es muy trabajadora, se levanta temprano, trabaja mucho, se gana la vida día a día. Y entonces nos dimos cuenta que quizás está bien ampliar nuestro retrato, no nada más a representaciones del cuerpo, pero también extensiones del cuerpo como lo son el diablo u otros objetos de carga. Ciudad carnal, ¿la ciudad es una extensión de nuestra carne o nosotros somos una extensión de su pavimento? Muchísimas gracias, Simón, por esta invitación. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos aquí a Calle 11 y regalarnos esta exposición muy recomendable aquí en la Galería del Museo Nacional de Antropología e Historia, que siempre tiene sorpresas que entregarnos. Estamos frente a la biblioteca. Dese una vuelta, vale la pena, y compare sus manos a las otras. Nos vamos a dar cuenta cuán parecidos somos y, sin embargo, cuán distintos nos creemos. Volvemos a estudio. Esto es Calle 11. Es muy dicharachera. Tendrá alrededor de entre 35 y 40 años. Es morena, es muy cariñosa, es muy bondadosa. Se dedica al comercio, ¿no? Está en constante movimiento y tiene una capacidad muy grande de dar, pero también tienes que estar a las vivas. Es una persona muy resiliente, ¿no? Le han pasado muchas cosas, sin embargo siempre saca la manera de echar para adelante. La quiero mucho, sí. Amigas, amigos, amigues, Round One con Alush Khan. Hola, amigos, Hola. amigas y amigues, ¿cómo están? Jin y Fly. Así es. Ustedes hacen música electrónica, pero con instrumentos reales, y los dos son egresados de la Nacional de Música, ¿es correcto? Somos egresados de la Superior de Música, Superior. pariente de la UNAM, somos de Limba, pero superior. Pero bueno, más o menos. Y sí, él es guitarrista, bueno, estudió guitarra clásica. Guitarra clásica, sí. Y yo percusiones, y ahí nos conocimos en la escuela, y bueno, hace 2 años que hicimos a Luxcan. O sea, ¿todo lleva a la computadora o cuéntanos ese camino? Pues siempre ha sido esta necesidad de ir autoproduciéndose, porque pues ir buscando de qué manera llegar al público, y pues todo empezó con primero estudiar el instrumento, luego conocer sobre grabación, sobre producción. Una cosa nos fue llevando como a otra hasta llegar a instrumentos más de sintetizadores, y pues es esa búsqueda que al menos yo tengo mucho esa búsqueda para explorar más la música. Texturas, ¿no? Sí, también todo lo que permite la música electrónica, pero también riffs, así como rocks, ¿no? La del Camino de la Serpiente, y también ritmos cumbieros, o sea, agarran lo mejor de todos los mundos. Es una mezcla de beats del mundo con música electrónica, como hablas, instrumentos convencionales. Hacemos muchas fusiones de pedaleras, de instrumentos, de buscar sonidos. Loops. Es muy meticuloso, es muy detallado. Antes él y yo teníamos un grupo de rock y pues como que todo fluía muy rápido, ¿sabes? Porque teníamos muchos gustos en similar. También la música electrónica pues como que evolucionado mucho, ¿no? Y hay muchísimo de dónde agarrar. Pero también nos gustan los ritmos latinos, entonces como mezclar. El chiste es que prenda a la gente, a la banda, y que se sientan siempre como en un ambiente familiar también, ¿no? ¿Sabes? No nada más es llevar la música, sino poderlos hacer bailar con ellos en el escenario, poderlos subir, hacer como este tipo de detalles que lo hacen muchos grupos de música latina, pero también la música electrónica es padrísima para poder fusionarse con ustedes, amigos, allá adentro.
Me da muchísimo gusto que esta noche nos acompañe María Muñoz, bienvenida. Gracias. Actriz Silvia López, también bienvenida, directora de teatro. Directora. Gracias por compartir aquí este proyecto que arrancó hoy. No mañana, o sea, no es el día después, es el día de hoy. La obra de teatro se llama El Día Después y vamos a hablar de por qué le pusieron este nombre. A ver, María, comenzamos contigo. ¿El día después de qué? El día después del funeral, el día después de una pérdida, el día después, y como lo decimos en la obra, el día después que duele y el día después en que nos damos cuenta de lo que ha sucedido, ¿no? A veces no estamos preparados para las pérdidas y los momentos de los funerales, todos los rituales sociales que se hagan, es como un paréntesis, ¿no? Como Perdiste a tu padre en el 2023. En el 24. En el 24. Sí. Y es el día después de esa pérdida. Exactamente. Si bien el teatro ayuda a hablar de este tema, del cual como que nos da pena hablar, ¿no? Como que nos sentimos incómodos, como si mostráramos vulnerabilidad cuando estamos en duelo y cuando regresamos al duelo. Pusiste tu capacidad como directora de teatro justamente para construir esta obra con María. A ver, cuéntame un poco cómo llegó el tema y cómo construyeron juntas esta pieza. Bueno, somos amigas, estuvimos como en esta parte tratando de apoyarla, tratando de estar con ella en este proceso tan difícil. Y bueno, ella empezó a escribir con la tanatóloga y después decidió como darle una estructura. Como ella bien lo dice, teatreras al final de cuentas, ¿no? Necesitaba como platicarlo, hablarlo. E investigando un poco nos dimos cuenta de que pues sí, el duelo es de lo que se habla mientras estás en el funeral, mientras estás en el entierro, y al día siguiente la vida continúa, ¿no? La vida continúa para todos aquellos que no perdieron al familiar, ellos siguen trabajando, ellos siguen haciendo su vida normal, y el que queda en duelo, el que perdió al ser querido, su vida se detiene, ¿no? Ya no es lo mismo, es algo diferente. Entonces eso lo plantea ella en la obra. Y bueno, pues experiencias, desgraciadamente creo que todos hemos tenido, de perder a un familiar, y te das cuenta que es verdad. Y que realmente el duelo es algo que no es políticamente correcto hablarlo. Porque cuando tú llegas con alguien y le dices, ¿cómo te encuentras?, esperas que te diga un bien, gracias, y continuar con tu vida, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, estoy mal, estoy devastada, es como, ay, yo pregunté por cortesía, ¿no? Entonces, esa parte es la que nos llama la atención, el darnos cuenta de que la gente realmente, cuando después de que pasa el día después del funeral, es cuando comienza realmente a vivirse el duelo, ¿no? Ahora, el duelo, María, déjame aquí compartir con ustedes una convicción, de cada quien es como una huella dactilar, ninguno se parece a otro. No. Y unas cosas, de las cosas que a mí me han sucedido también con la pérdida de mis padres, es que te empiezan a hablar de tu duelo, pero muy pronto empiezan a hablar del suyo. Y te sientes como que tu dolor se hace chiquitito, porque entonces ya lo importante es justamente ese pésame que no habla de tu dolor, sino de algo que se parece porque alguien más vivió algo. ¿Cómo lidias con esta idea de tu duelo, volverlo una experiencia que puede ser interesante para otras personas? Bueno, yo creo que estuvimos haciendo un trabajo de estar viendo con personas que están viviendo el duelo en este momento, y hubo muchas coincidencias, ¿no? Coincidíamos mucho a veces en, esto me molesta, esto a mí también, a mí también, a mí también. Y entonces eran características que solo encontrábamos en las personas que estábamos viviendo el duelo en ese momento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a lo mejor decir frases que se acercan a ti, decir, no llores, ¿no? No lo dejas ir o no lo dejas descansar. Qué incómodo es, ¿no? Sí, claro. Pero o sea, ya guárdate tu dolor, porque si no, no se va a ir, va a andar aquí rondando la pobre persona. Pues... Claro, ¿no? Y entonces de repente decíamos, todos los que estábamos viviendo el duelo lo entendemos, pero los que están afuera, o sea, los que en este momento no lo han vivido o no están en ese duelo, lo minimizan o no lo entienden, ¿no? O no lo pueden cargar. Claro, o sea, y de repente es muy incómodo para el otro ver el llanto del otro, ¿no? Por eso no llores. Digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo me piden eso? ¿Quién eres tú para decirme? Exactamente. Y en ese sentido,
un especialista, un tanatólogo, se vuelve clave. Y lo que me llamó mucho la atención de la pieza es que subieron al tanatólogo a escenario. Sí. Cuenta un poco eso, Silvia. Son dos personajes, ¿no? Es un monólogo, está el tanatólogo, o por lo menos la silueta del tanatólogo. La silueta del tanatólogo. Y luego los fantasmas, ¿no? Las emociones. A ver, cuéntame cómo está esa representación. Sí, lo que pasa es que la idea inicial era un monólogo, ¿no? Quisiéramos un monólogo, pero nos dimos cuenta precisamente de la importancia que hay del tanatólogo, de buscar ayuda de la salud mental, ¿no? Y cuando hablamos de salud mental, creo que se habla de todo menos del duelo, ¿no? No encontramos algo así. Salud mental, duelo, busca un tanatólogo, ¿no? Entonces, no lo puse en escena porque a final de cuentas estamos hablando del mundo de la persona que está pasando por esto. Todo su dolor, todo lo que tiene, todo lo que conlleva. Entonces yo decía, ¿cómo metemos esta ayuda? Y primero habíamos dicho, bueno, que se oiga una voz por ahí, ¿no? Pero dijimos, no, sí tiene que entrar porque es alguien importante, pero no está dentro de este mundo. Al final de cuentas es una herramienta que está afuera, que tú buscas para sentirte mejor, para poder salir de lo que sientes. Entonces vamos a representarlo con una silueta, ¿no? ¿Y el títere? El teatro, la compañía en la que estamos, que se llama Yutlani Teatro, todo lo trabajamos con títeres, ¿no? Todos hacemos títeres. Yo decía, tiene que haber títeres. ¿Y el títere qué papel juega? Y aquí, el teatro de sombras, elegí el teatro de sombras porque es todo lo que está en la cabeza, todo lo que está en su mundo. Querer gritar, querer negarme a lo que está pasando, es todo lo que está dentro de la cabeza de uno, que a final de cuentas cuando tú sales ante la sociedad, no lo ves, ¿no? Tú ves a la persona que se pone una máscara, de hecho también eso lo tratamos, se pone una máscara sonriente para poder trabajar, para poder llegar a dejar a los hijos a la escuela, tienes máscaras, ¿no? Entonces, estas sombras que te van acompañando, es todo lo que traes y que no puedes representar. Sinceran las emociones. Exacto. Mira, se nos va el tiempo. Si me permiten, vamos a corte y regresamos para seguir hablando de esta obra, El día después, y pues de este regalo que nos hacen con su experiencia. Gracias.
Amigas, amigos, amigues, seguimos con Jin y Fly Alushkan. Alushkan, suena maya. Es maya. Es maya. Alush es aluche, el aluche, los duendes. Nuestros duendes mexicanos. Ajá, los espíritus, ¿no? De la naturaleza. Y Kan es serpiente. Okay. Entonces, precisamente es la fusión que hacemos hasta con la música electrónica, que fusionamos todo, y el nombre también es, digamos que yo soy la serpiente y él es el aluche. Se parece, ¿no? El duende. Irlandés ahí. Que también la música, bueno, el significado maya o la mística de la cultura maya está muy relacionado con la música electrónica. ¿A qué me refiero? El cosmos, el universo, son sonidos provenientes. La música electrónica atrae, digamos, los convierte en sintetizadores, en filtros, pero es música del universo, es música que nos rodea, a final de cuentas, ¿no? Pero es paradójico de cierta forma, porque piensas en los mayas, piensas en la naturaleza, ¿no? En sonidos muy naturales, y finalmente los sonidos electrónicos podría ser lo más alejado de eso, pero por la textura, por como la repetición, los ritmos también, como las pulsaciones, digamos, regresa, ¿no? A finalmente lo más humano, lo más natural. Son las vibras, las frecuencias, ¿no? El concepto del latido, el concepto de lo cíclico, el concepto de, así muchísimos conceptos. El arraigo del corazón, o sea, pero por ejemplo, los mayas eran astrónomos, ¿no? Entonces tienen la conexión con el universo. Esos sonidos que a lo mejor no escuchamos porque dicen que el universo no tiene sonidos, pero yo creo que produce bastantes, que a final de cuentas esos se transforman, como lo comentaba, en un filtro que se vuelve un sintetizador, ¿no? Entonces, pues sí estamos muy conectados, y no nada más con los mayas, con muchas culturas, ¿no? O sea, en general, inconscientemente, pero sí lo estamos conectados. Estamos de vuelta con la directora de teatro Silvia López y con la actriz María Muñoz, hablando del día después, esta obra de teatro que se está presentando en El Hormiguero. María, ¿qué tipo de emociones representan este teatro de sombras? Pues tenemos todas las etapas del duelo y es lo que vamos plasmando. Lo primero, el shock, la negación, el coraje, la ira que generan esos primeros momentos, y después vamos caminando un poco a esa confusión, a esa depresión, hasta finalmente poder llegar a una negociación y a una aceptación, porque era la idea poder plasmar, y Silvia era muy insistente en ello. Cuando yo cuando la escribo, ella me decía, híjole, está muy triste, queda aún el final, ¿no? Y lo fuimos entendiendo conforme fue pasando el tiempo, también de manera personal, fuimos entendiendo las etapas. A ver, déjame, la primera negación, esto no pudo haber pasado, esto no pasó, ¿no? Luego, finalmente, empiezas a aceptar. Hasta el final, sí, pero aparte también algo que manejamos no es lineal. Esto es una montaña rusa. Claro, no son tres etapas cronológicas. Exactamente. A veces creo que ya estoy en la aceptación y de repente pasa algo y vuelvo a la ira, o vuelvo al coraje, vuelvo a la tristeza, a la depresión, ¿no? Es esta. Silvia, tú has tenido pérdidas. ¿Cómo tus propias pérdidas influyeron en tu dirección de la obra? Bastante. Venimos de una pandemia muy fuerte, en donde en la familia de mi esposo, por esta situación, se fueron 5 miembros, ¿no? Sus 2 papás, 2 hermanas y un concuño. Entonces veníamos de una situación... Devastó la familia, sí, claro, de tu marido. Entonces veníamos de una situación bastante fuerte. Antes de que pasara lo del papá de María, unos meses antes, un año antes me parece, la familia decide ir con un tanatólogo, y es el momento en el que nos damos cuenta del coraje que traía todavía mi esposo. No había superado esa etapa del duelo. Estaba muy enojado. Exacto, tenía mucho. Un enojo que se mostraba ¿cómo? Que se mostraba en las cosas que hacía. Porque en casa estábamos tranquilos, estábamos muy bien, pero cuando había que salir a casa y sucedía un evento, era un enojo contra las cosas que pasaba, o era una molestia de ver a alguien que se estaba drogando en la calle y decir, ¿por qué mi familia, que era trabajadora, que hacía esto? ¿Por qué ellos y ellos no? O sea, era un enojo que no lo habíamos como notado, hasta que vamos con el tanatólogo, y el tanatólogo le dice, estás en la etapa del enojo, y
indispensable que tengas terapia porque no has salido de ahí, ¿no? Necesitas apoyo. ¿Cómo acompañar a alguien que ha vivido una pérdida tan fuerte como la que está contando Silvia, la que viviste tú? Porque ya hablamos de lo que vive la persona que sufre el duelo. Pero bueno, Silvia, dices, me acompañó, te acompañó en estas, otras personas la habrán hecho. ¿Qué aprendiste de cómo acompañar? ¿Hay algún decálogo, algún consejo que des? Yo creo que un decálogo no, pero a lo que hemos llegado a la conclusión, yo retomo mucho la empatía, punto número 1. Y 2, es el permitir que la persona que está en duelo se exprese como necesite hacerlo. No me impongas una forma de expresar el duelo. Exacto. Te acompaño en lo que tú necesites. En lo que necesites. Yo creo que eso ha sido fundamental, el qué necesitas. No el no llores, no el prejuzgar mi duelo o juzgarlo o criticarlo, sino qué necesitas, qué puedo hacer yo, pero esperar a que el otro te responda o permitirle expresarse, ¿no? Ahora, me tocó escuchar voces que decían, ya te tomó mucho tiempo, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Qué haces con esa frase? ¿Qué le respondes a que te dice? Nosotros en la obra tenemos precisamente una escena que va en todas esas frases que escuchamos o que a veces la gente dice, ¿pero cómo? ¿Pero qué le pasó? Pues se murió, te lo estoy diciendo, ¿no? O, pero era tan bueno, ¿y qué quiere decir que los malos no mueren? O ¿qué pasa? Todas esas frases, en un principio yo las escuchaba y me molestaban mucho, me daba muchísimo coraje. A un año de esto, también entiendo de dónde pueden venir, porque no solo vienen de personas desconocidas, a veces vienen de familiares muy cercanos y donde también hay esa relación fraterna o de amor, ¿no? Y aún así, es decir, entiendo desde dónde vienes y sé que no quieres molestarme, pero no sabes acercarte, eso también es real. Última pregunta. El duelo es acordarse que te duela, pero cuando pasa el duelo te acuerdas y te da gusto, te da alegría. ¿Cuál es ese momento en que los recuerdos se vuelven parte gozosa y ya no solo dolor? Yo creo que es una parte que lo trabajábamos con la tanatóloga y en la obra, y es la resignificación. La resignificación de la vida de la persona que partió. Cuando nos damos cuenta y aceptamos que la muerte es así y no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando no queremos, ya no estamos luchando con ella o queriendo cambiarla, y a partir de ahí es empezar a recordar, y seguirá la nostalgia. Y yo no creo que dicen el tiempo cura, el tiempo no cura. Finalmente nada más vamos acoplando a nuestra vida. Ya se nos va el tiempo. Hoy fue primera representación en El Hormiguero. En El Hormiguero, viernes a las 8 de la noche. Todos los viernes en El Hormiguero. ¿Y es hasta cuándo? Hasta el 30 de mayo. 30 de mayo. 30 de mayo. Vale la pena verte en escena. Muchísimas gracias por este acto, desde luego, de creación artística, pero sobre todo este acto de sinceridad que cómo nos ayuda a quienes hemos vivido o vamos a vivir un duelo, y nadie se puede librar de eso. Exactamente. Nadie. Gracias a las dos por acompañarnos aquí en Calle 11. Muchas gracias.